Dios lo bendiga, mi querido hermano, hermana, en este maravilloso día. Dios lo bendiga en este precioso lunes. Vamos a compartir la palabra en el libro de Lucas. Lucas 8 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este maravilloso día. Jesús, gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al precioso Espíritu Santo, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada hermano y cada hermana en este maravilloso día, Jesús. Abre mi boca para hablar, abre mi boca para testificar de ti, Padre. Gracias al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, qué tremendo es esto. No se escucha mucho hablar en las iglesias de las mujeres de Jesús, de las mujeres que servían a Jesús. Eran muchas, no solamente era María Magdalena y María su madre, no. Eran muchas mujeres que lo seguían a él. Eran mucho más que los apóstoles. Eran mujeres que Dios había sanado, como dice aquí la palabra del Señor. Son mujeres como Chuza, que la mujer de Chuza, Juana, que era un intendente de Herodes. Susana, otra mujer, y otras muchas que le servían a Jesús. Pero no se escucha mucho de estas mujeres. Se escucha mucho más de María Magdalena, María la Madre de Dios, pero de Juana casi nunca se escucha. De Susana tampoco. Pero así como ella, habían otras muchas mujeres, dice aquí la Biblia, que seguían a Jesús y le servían. ¿Por qué servían a Jesús estas mujeres? Porque Jesucristo los había libertado de enfermedades y ataduras que ellas tenían y los hicieron libres. Y al final, cuando Jesucristo, todos conocemos la historia, al final cuando Jesucristo estaba crucificado, las únicas que seguían pues eran María Magdalena, María la Madre de Dios y probablemente otras mujeres también. En la historia del Evangelio, de la Biblia, vemos muchas mujeres líderes como Débora y tantas otras mujeres líderes, mujeres valientes. Y en estos tiempos vemos también grandes mujeres valientes. Cuando una mujer, no tengo nada contra los hombres ni quiero discriminar a los hombres, pero cuando las mujeres se meten con Dios, Dios hace algo tan especial. La razón yo no sé. Quizás ellas buscan más de Dios que los hombres. No sé, pero la verdad he visto milagros que Dios ha usado a mujeres. Muchas mujeres desconocidas en el mundo del Evangelio son famosas, pero que Dios los ha usado grandemente. He escuchado profecías de mujeres que han profetizado con nombre y apellido, gentes desconocidas, mujeres. Tenemos tantas líderes en esta nación como Annie, tenemos a tantas mujeres líderes en esta nación, americanas y no americanas, hispanas, mujeres siervas de Dios. Una vez yo llegué a Florida, a Miami Beach. Estaba caminando todo el día, caminando y caminando, venía caminando de Bay Harbor hasta mi hotel. Y tenía un Nuevo Testamento conmigo, venía pensando en el camino, pensando. Era tarde, era un día viernes. Y me acuerdo que al pasar por ese lugar escuché algunas alabanzas cristianas. Y dije, oh, por aquí hay una iglesia.
y me acerqué a esa puerta. Una iglesia no muy grande. Entré más que a congregarme, a curiosear. Me acerqué a la puerta, pasé a la segunda puerta, y apenas paso a la segunda puerta escucho una voz que dice mi nombre completo. Dice: Roberto Quiroga, el Señor te está hablando ahora. Dice la voz de una mujer: el Señor ha escuchado tu oración y tu petición va a ser cumplida inmediatamente, dice el Señor. Hermanos, yo la verdad, yo quería, no sabía qué hacer, estaba confundido, no sabía qué hacer. Pero mi misma naturaleza de curiosidad, sigo avanzando al frente y una hermana me hace pasar un poco más allá. Y hay muchas hermanas arrodilladas orando, había más hermanas que hombres. Entonces la voz sigue repitiendo, dice: no tengas temor, no tengas miedo, lo que has decidido hacer, hazlo. Roberto Quiroga, el Señor ha escuchado tu oración. Dice: mi hijo, no te rindas. Y cosas así comenzó a hablar. 3 veces dijo mi nombre y apellido. Yo quería saber de dónde venía esa voz, y cuando me levanto, se levanta la persona, voltea, era una persona anciana. Era una señora hispana anciana, una hermana anciana, que estaba testificando. Yo no lo podía creer. Ella no, nadie en ese lugar me conocía. Nunca había estado yo en ese lugar, nunca había estado en esa área. Era la segunda vez que yo estaba en Estados Unidos y nadie me conocía y nunca pasé por ahí. Era la primera vez. En eso, ella se me acercó, me dijo: hijo, yo sé lo que tú piensas. Me dijo: yo no soy ningún adivinador. El Señor me dijo que tú ibas a venir hoy. Me mostró, cuando estaba orando, que tú ibas a entrar. Me mostró tu figura y me dijo tu nombre. Hermanos, Dios cumplió su palabra, lo que esa sierva de Dios profetizó. Una hermana metida con Dios en oración. Y así he visto testimonios de hermanas metidas con Dios, que cuando ellas se meten con Dios, cogen tanto amor con Dios y tanta realidad, tanta seguridad, que se agarran de Dios de tal manera, mis hermanos, que Dios los usa poderosamente. He visto hermanas orar con tanta autoridad y con tanto poder que milagros han sucedido. Hay tantos testimonios, como esta hermana famosa que su ministerio grande estaba en Pensilvania, que se me va de la mente el nombre de una que incluso fue la maestra de Benny Hinn, y al final de su muerte lo llevaron a Tulsa, Oklahoma. Quizás me acuerde del nombre en un momento, pero así como ella, hay tantas otras hermanas que Dios los usa, lo usa con tanta facilidad. Otra vez encontré otra hermana que ella estaba orando, y cuando estaba orando yo vi caer personas al suelo. Ella no los tocaba, las personas solamente cayeron al suelo, y cuando cayó una persona, una mujer joven, comenzó a moverse como un snake en el suelo, y esta hermana comenzó a reprender, dijo que salgan esos demonios de sexo y lascivia. Y cuando en pleno servicio al frente, la hermana cayó, era una hermana cristiana de una iglesia, cayó al suelo y comenzó a ser libertada, comenzó a hacer movimientos sexuales, y los demonios comenzaron a salir con voces, y la hermana fue libertada.
Hermanos, Dios siempre, pues usa hombres también, por supuesto, claro, pero con las mujeres es una manera especial, en mi opinión. Aquí lo vemos, Jesucristo iba, dice, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Iban los apóstoles con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Imagínense. De Juana nunca yo he escuchado prácticamente ninguna prédica. De Susana tampoco. Pero son mujeres que seguían a Jesús y le servían. Mujeres llenas del Espíritu Santo, no solamente eran los apóstoles, se habla mucho de los apóstoles, pero había mujeres que seguían a Jesús y le servían. ¿Por qué? Porque pues eran agradecidas de los milagros que Dios había hecho en su vida. Hermana, usted donde está en este momento, Dios lo bendiga. Y estoy seguro que a usted Dios lo está usando grande y poderosamente. A veces las hermanas son los que ayudan a sus esposos, a los pastores, los ayudan, hasta los orientan el camino que deben tomar, porque a veces los pastores no saben qué decisión tomar. Y son las esposas como compañeras idóneas que los ayudan a tener una decisión final positiva en bendición de la obra del Señor. Es tremendo cuando esta mañana quería hablar de las hermanas, porque una vez vi una hermana muy cercana a mí que tenía un problema grave médico. Supuestamente esta hermana iba a morir en pocos días porque tenía una terrible infección. Estaba embarazada y médicamente el bebé estaba muerto dentro del vientre de esta hermana. Y cuando fueron al médico y hicieron lo que tuvieron que hacer médicamente, se dieron cuenta que verdaderamente estaba muerto el bebé y la hermana emanaba pues materia ya podrida de su vientre porque estaba muerto el bebé. Pero la hermana no quería operarse. El esposo desesperado, rogándole para que se operara, porque pues el esposo decía: yo a ti te conozco, tú eres mi compañera, pero al bebé tendremos otro, es un bebé. Y la esposa decía: no, ese bebé va a vivir. Y seguía: va a vivir, va a vivir. Volvieron de la cita médica, llegaron a su casa y la hermana comenzó a orar y el esposo a asustarse y decir: yo sé que mi esposa está muy confundida y el médico me dijo que en 7 días puede morir y si no lo operan, esto es algo grave. Y ella no quería entender, no le importaba eso. Y pasaron unas horas y horas y horas y en eso, ya como a la noche, la esposa llama al esposo y le dice: querido, ven rápido, corriendo. Y el esposo va, sale a la sala, va y corre. ¿Qué pasa? Le dice: mi hijo va a tener este nombre. Ese es el nombre que mi hijo va a tener ahora. Dice: sí, claro, está bien. El esposo piensa, dice: mi esposa está con delirios probablemente de muerte. Voy a llamar al hospital para que lo vengan a llevar inmediatamente. Dice: no. Mi hijo va a tener este nombre, se va a llamar así. Este es el nombre que mi hijo va a tener. Y él dice: ok, sí, dice: apóyame en oración. Y comenzó el esposo, más por miedo que por fe, orar apoyando a su esposa. Su esposa comenzó a orar y dijo el nombre del bebé. Y dijo que su bebé se iba a mover en 7 días y iba a quedar completamente sana. Y ella nunca más en ese embarazo iba a ver a ningún doctor. Comenzó a orar y a clamar a Dios. Y se pasó orando de día y de noche. En una de esas noches que estaba orando, despierta al esposo y le dice: querido, ven,
trae tu mano. Y el esposo dice, oh, ahora se está muriendo la esposa, ahora sí que dame tu mano, agarra la mano del esposo y lo lleva a su estómago. Dice, ¿sientes? ¿Sientes? Está pateando el niño. Y verdad, el esposo comenzó a sentir las pataditas del bebé dentro del estómago de la hermana. Y le dice, está pateando él. Y ella lo llamaba por su nombre. Le dice, ese es su nombre. Pasaron 7 días y desapareció todo. La materia o la pus que emanaba quedó completamente libertada de toda esa enfermedad. Y se completaron los 9 meses y nació el bebé. Un hermoso, saludable bebé sano. Cuando volvieron a ir al doctor, le preguntó si había sido otro embarazo. Le dijo, no, es el mismo embarazo. Jesucristo sanó a mi bebé. Ese es el nombre de él. Y yo soy cristiana. Una mujer de fe que le creyó a Dios, que aceptó y entendió que cuando Dios hace un milagro lo hace de verdad, que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Mis hermanas, este bebé es ahora ya un hombre, es un profesional y nunca más se enfermó. Es un hombre sano, es un hombre de Dios. Hay tantos milagros que habría que contar y el tiempo faltaría, pero siempre a mí me ha llamado una especial atención las mujeres. Dios bendiga a los hombres, los líderes, profetas, misioneros, evangelistas, pero siempre he visto algo especial en las mujeres. Cuando Dios los usa de una manera tan especial, tan grande y sin tanta cosa, simple, los usa. Son instrumentos de sanación, de liberación, de bendición para otros. Una vez yo estaba en un lugar y vi a un pastor que tenía su congregación, creció tan rápido, y fui a visitarlo. Me invitó y fui. El pastor de un nivel social de media clase para arriba, un hombre que tenía mucho dinero. La mayoría de los miembros de su iglesia eran médicos, abogados, militares, hombres y mujeres de negocios, clase media alta. Entonces fui a la congregación, escuché el mensaje de la palabra y después del mensaje de la palabra pasaron a otro salón, un momento de oración, después de tomar un café, una cosa así. Y veo una señora muy humilde, una hermana campesina del campo, muy humilde, una hermana que no sabía prácticamente leer, sabía leer muy poco o casi nada, que no había ido a la escuela más que 2 o 3 años, los primeros años, muy pobre ella, pero que conoció a Jesús y comenzó a buscar de Dios de día y de noche. Con ayuda aprendió a leer más la Biblia. Mis hermanos, mis hermanas, una mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer que para esa congregación era una bendición de una manera increíblemente grande. Una mujer que tenía horas orando, oraba horas, mis hermanos. 4, 5, 6, 7, 8 horas orando, clamando a Dios, intercediendo por la obra. Ese era el don de ella. Hermanos, era una cosa, en mi opinión, fuera de serie. Se pasaba día tras día en la iglesia orando, intercediendo por esos pastores, por esa congregación. Y la congregación crecía y crecía y crecía y crecía y era bendecida. Pero el baluarte
del sostén, en apoyo, en oración, en ayuno, en vigilias, era esa hermana con un grupo muy reducido. Pero ella era la cabeza. Después de Jesús, era la que dirigía la oración, el ayuno, la intercesión de día y de noche en el templo. Cuando yo lo conocí me quedé plasmado y le dije, me dijo ella, hermano, lo único que entendí es que Jesucristo es todo para mí. Es todo para mí. Y si Él es todo para mí, yo tengo que dar todo lo que tengo para Él. Y si pudiera más, lo daría más. Si Él dio su todo por mí en la cruz del Calvario, si Él derramó hasta su última gota por mí, yo nunca podré pagar lo que Él ha hecho por mí. Una hermana tan humilde, pero tan agradecida con Dios, tan agradecida, que su agradecimiento de ella fue entrar a la iglesia, clamar a Dios de día y de noche, interceder. Qué tremendo, ¿verdad? Es Kathryn Kuhlman, me acabo de acordar, la hermana Kathryn Kuhlman, una gran sierva de Dios también, muy simple, que llenaba estadios, predicaba por semanas. Dios lo usaba tremendamente a Kathryn Kuhlman. Sus prédicas muy simples, sus llamados muy simples, y hombres y mujeres eran bendecidos y sanados. Así como Kathryn Kuhlman, esta hermana que yo conocí muy humilde, era un tremendo instrumento de Dios. Dios bendiga a los hermanos intercesores, pastores, misioneros, líderes. Pero Dios bendiga a aquellas preciosas hermanas que dan su vida, su tiempo, su energía, todo su amor para servir a Jesús. Aquellas siervas donde están. Yo en verdad he sido impactado por muchas mujeres, mujeres de toda condición social, mujeres con mucho dinero, mujeres muy pobres, pero llenas del Espíritu Santo. Para acabar, ir a la segunda parte, esta mujer de Dios tan humilde que apenas aprendió a leer, fue y es, porque está viva, una tremenda sierva de Dios. Han pasado años y ella sigue haciendo lo mismo. La iglesia es muy grande ahora. Han dado misioneros para todas partes. Y nunca ha tenido un desbalance económico, porque Dios ha bendecido grandemente esas finanzas. Para acabar, hermano, quiero contar el testimonio de una hermana. Esta hermana es de un estatus diferente económicamente, una hermana muy rica, una hermana de mucho dinero, que en la gran mundo en que ella vivía, su esposo en un gran mundo de vanidad y soberbia y orgullo y poder económico, ella sufría mucho por los engaños, esposo con mucho dinero, con amantes, con secretarias, con mucha trampa en el matrimonio. Ella sufría mucho, pero tenía mucho dinero, grandes propiedades, grandes ingenios o grandes terrenos que producían café y cacao en grandes cantidades, muchos millones de dólares, propiedades, viajes a cualquier parte del mundo, joyas, vinos lo más fino, coñac, licor de lo más fino, cosméticos de lo más fino. Todo lo que la vanidad podía dar a esa casa, ella lo había tenido. Todo. Viajes, lujos, dinero, posición, joyas. Todo lo que la vanidad, todo lo que el sueño de una mujer, ella lo había tenido. Pero un día le hablaron de Jesús.
Ella era una mujer muy religiosa, daba grandes sumas de dinero a su iglesia tradicional, pero un día le hablaron de Jesús. Y le hablaron de un Jesús que ella dice que es diferente. Le dijeron, el Jesús que te voy a introducir es un Jesús que no está en esa cruz. Es un Jesús que resucitó. Y ella dijo, ¿cómo es eso? Sí. Dijo, Jesús resucitó hace muchos años. Y ella le preguntó, ¿cuánto? Le dijeron, hace muchos años, 2000 años atrás. Ella dijo, eso no puede ser. Le dijo, sí, Jesús resucitó. Jesús no es el que está en un crucifijo. Le dijo, Jesús vive. Ella se interesó en averiguar de si Jesús vivo, fue a su líder religioso, y el líder religioso no quiso perder a esta mujer, hizo tanto cuanto escándalo pudo con el esposo, pero la mujer comenzó a hacer sus propias investigaciones y volvió a llamar a estas personas que le introducieron a Jesús. Ella aceptó a Jesús como Señor y Salvador personal y vino a los pies de Cristo. Qué tremendo es cuando alguien con tanta necesidad viene a los pies de Cristo. Yo fui a uno de los servicios que ella daba en su casa, en su mansión, donde hombres y mujeres de todas las condiciones sociales iban a su casa, muchos de ellos, les digo la verdad, a comer porque tenían mucho hambre, eran hermanos pobres económicamente. Y ella lo primero que hacía, servía una gran mesa con todo, con todos los quesos, con todos los sándwiches que podía haber, y comenzaba ella a leer la palabra y a orar con nosotros. Yo fui a uno de ellos. Fue algo tan maravilloso ver a esta mujer sirviendo a Dios y dando toda su posición económica. Abrió sus puertas. De una mujer que era tan vanidosa que no quería saber nada de los pobres, abrió su puerta a hermanos de escasos recursos económicos para que comieran, se alimentaran. Y sus ropas más lujosas de ella los probaba, a las jóvenes que les quedaba se los regalaba. Era algo increíble. Dios transformó y cambió a esta mujer. Su esposo no se quería convertir al Señor, pero después que ella se convirtió, sus cafetales comenzaron a producir más y más bendición. Ella oraba, clamaba a Dios, ayunaba. Ella cambió todas sus reuniones sociales para dedicarse solamente a orar y a buscar de Dios. Hermano y hermana, voy a pasar a la segunda parte, pero quería contarles estos testimonios en este día, porque en verdad a mí las mujeres en mi vida me han tocado mucho, porque he visto mujeres de Dios, de condiciones sociales como le acabo de contar, pobres económicamente, pero grandes en espíritu, poderosas en espíritu, siervas de Dios que cuando oran, verdaderamente la presencia de Dios se derrama. Hermanos, Dios bendiga a esas siervas, esposas de pastores, pastoras, líderes y hermanas simples en sus iglesias, que son instrumentos de intercesión y oración. Dios lo bendiga, mi hermana, a usted, Dios lo bendiga. Lo cubro con la sangre de Cristo. Lo bendigo, que usted siga así y más. Dios lo bendiga. Dios bendiga a los pastores también en el mundo que tienen esposas llenas del Espíritu Santo. Dios lo bendiga, pastor, líder. Dios lo bendiga. Usted que cree en la sana doctrina, usted que cree en el Padre, en el Hijo y en el precioso Espíritu Santo. Amén. Mi querido amigo, amiga, usted que no conoce a Jesús, también tengo noticia para usted. Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años. Él trajo, siendo Dios, todo su poder a esta tierra y se hizo hombre para morir por usted, para que usted tenga la oportunidad de ser salvo en este día. Él no es una religión, Él es Dios. Él, cuando usted acepta a Jesús, usted va en una relación personal con Él, no en una religión. El único propósito de Dios es que usted sea salvo. Jesucristo no soporta, no apoya su pecado, pero Jesucristo lo ama a usted. Jesucristo lo apoya a usted. Jesucristo lo defiende a usted. Jesucristo es su todo.
Jesucristo es su Dios. Él lo ama. Cuando usted lo acepte como Señor y Salvador personal, usted vendrá a ser hijo, hija de Él, y Él su Dios. Mi querido amigo, usted que ha luchado tanto, y usted que ha caminado tanto y ha corrido tanto, que ha probado de todo, pruebe a Jesús. Jesucristo lo ama a usted. Jesucristo le ofrece a usted vida eterna en el cielo con Él. El infierno es para Satanás, sus ángeles, sus demonios, y aquellos que siguen a Satanás. Ese es el infierno. Pero el infierno no es nada agradable. El infierno es un lugar que arde con fuego y azufre. El infierno es algo tan terrible que el tormento nunca parará. Mi querido amigo, ahí donde está usted, tiene usted la oportunidad de ser salvo ahora. Tiene usted la oportunidad de ser hijo, hija de Dios. Por favor, cierre los ojos, levante su mano. Dígale: Jesús, perdona todos mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús. No me dejes. Dame una nueva oportunidad, Jesús. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Jesucristo de Nazaret, cambia, transforma mi vida y perdona todos mis pecados. Y una vez más, te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Amén. Por esta oración que usted ha hecho, mi querido amigo, amiga, mi nuevo hermano y hermana en Cristo, usted es salvo. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Jesucristo lo guiará a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina. Cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Mi querido, mi querida, Dios lo bendiga grandemente. Lo felicito por esa valentía que usted ha tomado de seguir a Jesús. Una cosa le garantizo: usted nunca más volverá a ser el mismo ni la misma. Porque Jesucristo es su Dios, Jesucristo es su Señor, Jesucristo es su todo. Usted nunca volverá a ser el mismo. Por favor, déjese cambiar, no argumente tanto, déjese cambiar. Usted es un bebé o una bebé espiritual. Usted va a crecer en el Señor. Mi querido hermano y hermana en Cristo, por favor, escríbanos, háganos saber qué está pasando con usted. Al final está la dirección, está nuestra oficina postal en Nueva York y está nuestro email. Tome un minuto de su tiempo y escríbanos. Dios lo bendiga ricamente. Desde aquí donde estamos lo amamos y vamos a seguir orando para usted, por ustedes, para que Dios los guíe cada día en su diario caminar en Jesús. Amén. Padre, he predicado tu palabra. Jesús, tu palabra dice que no vuelve vacía. Jesucristo de Nazaret, encárgate de mis hermanos y mis hermanas. Allá donde están, bendícelos. Los cubro con la preciosa sangre de Cristo. Jesús, toda gloria y toda honra solamente al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga, mi querido hermano, hermana. Amén.